Muy buenos días a todos. Es un honor para la representación del OIRSA el presentar a este panel de expertos, quien de una manera muy a favor de la sanidad animal, de la salud animal, aceptaron que se tuviera esta charla, conferencia, panel sobre la peste porcina africana. Entonces, en nombre de la representación del OIRSA en México, los saludo y les agradezco a nuestros expertos que el día de hoy están con nosotros y a quien presento a continuación. Quiero presentar al doctor Armando Mateos Pumián, quien es especialista en salud animal del Instituto Interamericano de Cooperación a la Agricultura, y al mismo tiempo hacerle un reconocimiento por la iniciativa de tener este panel sobre un tema de muchísimo interés para todos. También presento al doctor Eric Rojas Torres, subdirector del enlace operativo de la CPA del Senacica, al doctor Cristian Armando Villegas Magro, coordinador central de la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, y al doctor Abelardo de Gracia Escana Pieco, director regional de salud animal del OIRSA. Pues bien, este día, como les comenté, estamos de plácemes porque tres instituciones se unen de manera desinteresada, aunque pudiera cambiar la palabra, más bien, con el interés de que nuestro público conozca sobre la importancia y el riesgo que representa la peste porcina africana. Bueno, pues sin más, yo quisiera cederle la palabra al doctor Armando Mateos, quien iniciará con algunos puntos de interés sobre la enfermedad, y posteriormente cada uno de nuestros panelistas, de nuestros conferencistas, tendrá su intervención. Comentarles que al término de las 4 charlas, de las 4 conferencias, tendremos un espacio de 5 minutos para que ustedes escriban en el chat sus preguntas. Independientemente de ello, pues yo les aconsejo que conforme cada uno de nuestros conferencistas vayan hablando sobre la peste porcina africana, si tienen alguna duda o algo, vayan anotando las preguntas y posteriormente nos las hagan llegar a través del chat. Pues muy bien, señoras y señores, entonces le voy a ceder la palabra al doctor Armando Mateos, a quien le agradezco nuevamente su presencia en esta sala de conferencias del OIRSA. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a la institución, a OIRSA, por tenernos el día de hoy aquí. Si me permiten, quisiera explicar brevemente en qué va a consistir nuestras presentaciones. No vamos a hablar mucho de los aspectos de signos clínicos, etcétera, sino vamos a hablar algunas generalidades de la enfermedad, de cómo se está presentando y que representan un gran riesgo para los países, en este caso del continente americano, y las actividades que están realizando por parte de OIRSA, por parte de Senacica, en 2 áreas, el área de salud animal y el área que tiene que ver con la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Y aquí me uno al comentario que hizo el representante de OIRSA en cuanto a, ante estos problemas que implican un gran riesgo y son muy serios, pues realmente tiene que haber una actividad interinstitucional. No es posible lograr éxitos importantes cuando cada organización, cada institución, cada departamento, etcétera, pues trabaja por su cuenta. En estas enfermedades de alto impacto que están
en todo el mundo, es muy importante entender lo que pasa en el aspecto de comercio, en el aspecto de producción, en el aspecto económico, en el aspecto político. Y ahorita les menciono un ejemplo. Estas son algunas actividades que estamos del ambiente donde nos estamos desarrollando. Se ha intensificado la producción animal, la necesidad de proteína, la evolución de los agentes infecciosos, la invasión de nichos selváticos, el cambio climático, los acuerdos y bloques de libre comercio que hacen que las mercancías puedan ir de un lugar a otro con menos restricciones, los riesgos políticos, económicos y sociales, lo cual para mí ha resultado una novedad, pues antes no se hablaba mucho de este aspecto, los aspectos de regionalización, incremento de viajes internacionales y agro y bioterrorismo. Existe la idea de que el año pasado, sobre todo en abril, mayo, cuando empezó el problema comercial entre Estados Unidos y China, China es un importante importador de productos porcinos, a pesar de que tiene pues casi la mitad de la producción del mundo, consume casi el 60% de la proteína de origen porcino. Con el conflicto que hubo entre Estados Unidos y China, China dejó de comprarle cerdo y productos a Estados Unidos y se los compró a Rusia, pero ya venían contaminados. Y ahorita vamos a ver, hay ya publicaciones con algunas evidencias del origen de este virus y que un aspecto político, económico, pues favoreció la diseminación de esta enfermedad. No vamos a entrar en detalle en cuanto a los países que están siendo afectados en este momento, cómo se han ido desarrollando las notificaciones. Simplemente vemos en este mapa la distribución mundial, continente africano, donde ha permanecido durante muchos años. Europa, la isla de Cerdeña, una isla que la enfermedad se encuentra en la población de silvestre de suideos y que no se ha podido erradicar. Y los dos grandes países en Asia y Europa Oriental, cómo se ha ido diseminando. Esto nada más es lo más reciente. En amarillo, con las estrellas, se ve lo que ha pasado en el último año. En verde, lo que ha pasado en años anteriores. Y vemos realmente la magnitud que tiene, en este caso, la peste porcina africana en Europa. Sin embargo, el año pasado, en agosto, pues realmente en el mundo, en el área de salud animal, la aparición de la enfermedad, la notificación se realizó el 3 de agosto, sin embargo se sospecha que desde mediados de junio la enfermedad ya se encontraba en ese país, en la provincia de Liaoning. La caracterización genómica de las cepas en los brotes iniciales se llevaron al GenBank y pertenecen al genotipo 2 y comparte el 100% de los nucleótidos con la cepa Georgia 2007 y con cepas aisladas en Estonia, Georgia, y entonces esto pues hace que, lo que yo les comentaba, que productos de origen porcino importados de Rusia por China, es como llegó este virus a este país, y donde pues no se ha podido controlar. Vemos que hay brotes, pues prosiguen, y la mortalidad es importante. Aquí lo que les decía, el genotipo 2 en este ya son publicaciones en este caso Emerging Infectious Diseases, una publicación de mucho prestigio del CDC de los Estados Unidos. Otra publicación se refiere a la aparición de la peste del virus en Bélgica en septiembre del 2018, y también el análisis filogenético demostró que ese virus era similar al que estaba circulando en Ucrania, Bielorrusia, Estonia y la parte de Rusia europea. O sea que hay mucha información ahora con estos estudios filogenéticos de la epidemiología molecular y cómo se están diseminando y el origen de estos virus. Ahora, ¿cómo se ha diseminado la enfermedad históricamente?
los desperdicios de alimento, la historia en Lisboa, Cuba, Malta, Cerdeña, en Brasil, de cómo el desperdicio del alimento en los aviones y dáselo a los cerdos provocó el movimiento de cerdos y sus productos. Recordemos que este virus resiste, es muy resistente a condiciones ambientales y se mantiene en jamones, embutidos por muchos meses. Y aquí vemos 3 de los países que han sido afectados este año, 1, 2, 3, 4, 5 este año: Mongolia, Vietnam, Camboya, Hong Kong, Corea del Norte, Laos, y que los estudios epidemiológicos y las investigaciones pues hacen sospechar que fue el movimiento de cerdos y sus productos los que causaron la enfermedad. Movilización de cerdos silvestres. Esta enfermedad en algunos países se ha comportado muy especial, ya que ahí es donde ha encontrado su nicho el virus. Garrapatas infectadas y la posibilidad incluso de que las moscas puedan ser transmisoras o vectoras de la enfermedad. Algo muy importante es la posibilidad de contaminación de alimentos, que se demostró en alimentos para cerdos en China, y la historia en Brasil, donde la vacuna de fiebre porcina clásica estuvo contaminada con el virus de la peste porcina africana. Esto es muy importante conocerlo, porque esto nos habla y nos da fundamentos para los análisis de riesgo. Este es el título de una publicación del Journal of Veterinary Science del mes pasado, y a mí el título pues me hizo realmente reflexionar. Sabemos dónde se encuentra ahorita, pero ¿hasta dónde se puede diseminar la peste porcina africana? Y claro, podemos hablar de diferentes escenarios. Si cambian ciertas condiciones, si no se toman estas medidas, si no se logra controlar en los animales silvestres, etcétera. Pero pues yo dejo ahí la pregunta: ¿hasta dónde se puede diseminar la peste porcina africana? Algunos mencionan, sabemos que existe la enfermedad y que hay un riesgo, pero ¿cuándo va a llegar? Otro factor que es importante, que es por el avance que hay con los estudios, sobre todo biología molecular, donde se pueden no aislar el virus necesariamente, sino a través del ácido nucleico saber con exactitud de qué agente se trata, ¿no? Desde el año pasado, la incautación de material que iba de China a Japón, salchichas que un pasajero transportaba desde Beijing hasta Hokkaido, y donde se demostró positivo a la peste porcina africana. Casos similares en Taiwán, Corea y recientemente en Irlanda del Norte, donde se confiscaron 300 kilogramos de carne y lácteos. Claro, la leche pues nada más es que también venía ahí, pero que era carne de cerdos, y de un pasajero procedente de China. En las muestras enviadas al laboratorio en Belfast se demostró la presencia del virus. Este es el artículo también donde se menciona la demostración del virus en alimento. Esto es particularmente importante puesto que hay una gran cantidad de productos de origen chino que se utilizan como materia prima en la alimentación de concentrados, vitaminas, minerales, suplementos. Entonces, esto, pues a su vez, es un factor que tenemos que tomarlo en cuenta en los análisis de riesgo. Y ya no se diga, pues, el impacto que tiene esta enfermedad en cuanto a la salud animal, una enfermedad altamente contagiosa, con una alta morbididad y una mortalidad que llega casi al 100%, que trae serias restricciones a la movilización, a la exportación, no solamente de animales, sino de productos derivados. Y recordemos cómo productos de cerdo se utilizan en embutidos, en algunos cárnicos, que no sufren transformación utilizando temperatura, y esto hace que sean particularmente importantes y fuente de contaminación. La necesidad de cuarentenar áreas, cuarentenar regiones donde hay animales afectados o animales sospechosos. Se tienen que despoblar
aunque la enfermedad pues provoca una alta mortalidad, hay animales que pueden resistir y pueden ser reservorios de la enfermedad. El costo que tiene despoblar, destruir, ya sea enterramiento, incineración, mantener granjas vacías, desinfectar, provoca pues un alto impacto no solamente en la producción animal, sino, imagínense, no hay consumo, no hay compra de insumos, movilización, industria secundaria, etcétera. Y eso trae serios problemas de tipo económico. En esta enfermedad particularmente el riesgo de que se afecten poblaciones silvestres y volverse una enfermedad enzótica, que como se ve en algunas regiones de África y en la isla de Cerdeña, ha sido casi imposible erradicar. Y ante toda esta situación, hay un filósofo mexicano que acuñó esta frase, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues nosotros tenemos que buscar cómo conjuntamente, organización, gobierno, productores, consumidores, industria, etcétera, tenemos que tener elementos para la prevención, para los análisis de riesgo, etcétera. Y aquí en un cuadro muy general, esto es básicamente de lo que nos van a hablar nuestros siguientes panelistas, en concreto qué se hace por parte de los países de OIRSA, qué se ha hecho o qué se está haciendo en México, pero pues nos da una idea de que esta vigilancia permanente, bioseguridad, esta bioseguridad indispensable, no solamente para la peste porcina africana, la fiebre porcina clásica, el PIRS, etcétera, en todas ellas un factor de control y eventual erradicación, etcétera, es la bioseguridad. Análisis de riesgos, ya hemos comentado algunos de los factores que se tienen que tomar. La inspección en puertos, aeropuertos y fronteras, indispensable en esta enfermedad, y vemos cómo a través del tiempo, en el ejemplo, quiebres en este mecanismo han provocado problemas, incluso en países de nuestro continente. La notificación, la promoción que se tiene que hacer ante los porcicultores, ante la gente que tiene que ver con este medio, tener a punto las pruebas de diagnóstico, no sabemos cuándo pudiera llegar alguna, y si no se tienen estos mecanismos, los resultados pudieran ser muy serios. Los planes de emergencia, manuales, simulacros, se tienen que tener ya previsto, y todo esto hay un continuo en cuanto a que requieren aspectos legales, no es solamente que se diga hay que hacer esto, no, se requiere quién lo tiene que decir, cómo se tiene que decir, con qué recursos humanos, económicos, materiales, tecnológicos se cuenta, y la comunicación entre las partes, entre las instituciones, hacia el exterior, las notas periodísticas, etcétera. Todo esto requiere una capacitación constante en diferentes temas. Vemos aspectos muy técnicos como una prueba de laboratorio, pero también capacitación en temas que tienen con manejo de información, computación, en algunas enfermedades la utilización de elementos como drones, utilización de elementos como cartografía virtual, importantísimo, y todo eso se requiere tenerlo listo. La información, como mencionaba hace un momento, lo que pasa en otras partes, cómo se está transmitiendo la enfermedad. Aquí quisiera rápido mencionar que a mí un ejemplo es el Departamento de Medio Ambiente y Agricultura de Inglaterra, el DEFRA. Ustedes hay una página donde cada mes se está actualizando la enfermedad, se está actualizando cuántos brotes hay en cada país, se están actualizando los mapas, y muy rápidamente tenemos una información realmente muy valiosa. Todos estos mecanismos deben estar evaluados. No basta decir ya lo tenemos, ya tenemos los manuales, etcétera. No, hacer una lista de verificación y poder, incluso por una entidad externa que pudiéramos ser los organismos internacionales, evaluar si efectivamente monitorear tiempos, costos, procedimientos, etcétera.
Yo ahí quisiera dejarlo, esto se publicó ayer y antier, de prohibiciones para la importación de cerdos, en este caso de México, de Panamá. Esto está en las notas periodísticas, cuando claro, esto ya sucedió hace varios meses, ya que esta enfermedad, como les mencionaba, permaneció casi, con muy poca importancia, bajo perfil, desde el 2007, cuando empezó en Georgia, se fue diseminando en el Cáucaso, llegó a países como Rusia, pero cuando llegó a China, exactamente hace un año, un poco más de un año, que fue la notificación, realmente la atención se centró en esta enfermedad. Lo quisiera dejar ahí en este momento para que mis compañeros y grandes amigos continúen ya con aspectos muy específicos de lo que se está haciendo y de lo que yo he mencionado. Los invitamos nuevamente a que nos manden preguntas, sugerencias, recomendaciones, comentarios para tomarlos en cuenta. Buenos días a todos. Para mí es un gusto, como parte de los directores del OIRSA, compartir aquí con algunos colegas de México y del ICA, y que unemos esfuerzos, el SENACICA, ICA y el OIRSA, para mantener informados a la clase veterinaria y a las personas que tienen interés y productores en la parte de salud animal, específicamente con respecto a la PPA, la peste porcina africana. Bueno, sin más, pasaremos a lo que nos corresponde a nosotros, es qué acciones hemos realizado para prevenir la introducción de esta enfermedad en la región. A partir de octubre de 2018, iniciamos la elaboración y divulgación de las recomendaciones generales para prevenir el ingreso de la enfermedad. Ustedes ven en pantalla allí algunas de estas comunicaciones, y en marzo del 2019 realizamos un seminario regional virtual sobre la PPA, auspiciado por el OIRSA, por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos, y el Colegio Profesional de Médicos Veterinarios también de Guatemala. En pantalla podemos ver uno de los, o el certificado que se emitió en su momento. En este año, bueno, a partir de este seminario hasta julio, procedimos a adquisición de kits de diagnósticos para PPA para los países miembros del OIRSA. Los países que así lo solicitaron, destinamos algunos fondos para que el OIRSA proviera de un kit al menos para el diagnóstico de esta enfermedad. Estamos en este momento en la compra de otro paquete de estos kits para la PPC y para la PPA, cosa de que tengamos la capacidad de diagnóstico en la red de laboratorios de la región. En abril también de este año iniciamos ya la elaboración y divulgación de alertas sobre peligros de la importación de animales y productos de países afectados para la PPA. Asimismo, la elaboración y divulgación de recomendaciones para prevenir la introducción del virus en los países de la región del OIRSA, que incluye recomendaciones un poco más específicas. En la muestra en pantalla de la transparencia, ustedes ven ahí algunos de estos comunicados y recomendaciones. También iniciamos la producción de flyers o de trípticos y de infografía y un trifoliar. Aquí ven unos ejemplos de ellos, y vamos a mostrar un video que producimos en julio, entre junio y julio, sobre esta enfermedad. Peste porcina. La peste porcina africana es una enfermedad producida por un virus altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres, causando su muerte. No existe vacuna contra esta enfermedad. Si bien no representa un peligro para la salud humana, puede llevar severas pérdidas económicas para la producción porcina. El virus causante de la enfermedad es altamente resistente en el ambiente,
puede viajar de un país o región a otra por medio de las personas que transportan cerdos infectados, productos o subproductos porcinos o vestimentas contaminadas, diseminando la peste porcina africana. Recomendaciones: no transporte cerdos ni productos o subproductos de origen porcino. Si lo hace, declárelos a las autoridades correspondientes. No visite establecimientos porcinos a menos que sea necesario. No case cerdos silvestres o si mantiene contacto con cerdos domésticos, desinfecte su equipo antes de abandonar la zona de caza. Si es productor, no alimente a sus cerdos con residuos no tratados o desechos alimenticios que contengan carne, productos o subproductos de origen porcino. Evite el contacto directo o indirecto con los jabalíes. Implemente medidas de cuarentena para los cerdos nuevos en su granja. Limpie y desinfecte cualquier material que comparta con otras granjas y cazadores de cerdos silvestres. Refuerce las medidas de bioseguridad en su granja. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. Bueno, continuando con nuestra presentación, ya vimos el video. Esto se puso a disposición de cada uno de los países miembros y es de libre uso para todos los países miembros del OIRSA. Bueno, también producimos hace poco una infografía sobre la peste porcina africana, donde en 8 puntos explicamos la enfermedad, cosa que sea de fácil entendimiento para cualquier persona que lea este documento. Está en un lenguaje simple y, como ven, está muy esquemático y con algunas cosas importantes que son necesarias saber con respecto a la PPA. Este es un tríptico que acabamos de esta semana de terminarlo. Ahora, en el mes de septiembre, se está realizando en Panamá el Congreso Iberoamericano de Porcinocultores, en el cual este tríptico va a ser colocado, repartido a todos los participantes en el Congreso. Este es un congreso, quizás el congreso más importante en porcinocultura para todo el continente americano, y además vienen productores de Portugal y España. Entonces esperamos poder promover bien la prevención y medidas de bioseguridad necesarias, las cuales están explicadas muy esquemáticamente en este tríptico. Adicional, hemos estado impartiendo charlas en algunos de los países de la región. Las últimas han sido en Nicaragua, Panamá y Honduras, en los cuales hay charlas específicas para productores y otros para técnicos, donde explicamos cómo es la enfermedad, cómo se puede sospechar de que a través de signos clínicos que deben notificar inmediatamente a las autoridades pertinentes, y medidas de bioseguridad básicas que deben ser tomadas. También en julio del 2019 se lanzó en El Salvador un plan para prevenir la PPA, que tuvimos la participación con la máxima autoridad del ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador. En julio del 2019, o sea, hace poco más de un mes, iniciamos el desarrollo de un análisis de riesgo regional. Ya los países han enviado la información al experto. Esperamos hasta final de año tener este análisis de riesgo, que va a ser tanto regional como específico para cada país. Esto creo que es importante porque podemos detectar algunos puntos en los cuales podemos trabajar para fortalecer las medidas de prevención. Se tiene programado ahora para el mes de octubre un simulacro regional. Va a ser en Guatemala, donde vamos a tener al menos dos representantes del sector oficial de cada país, y estamos dando cupos también para 2 representantes de las empresas privadas. Allí vamos a validar el manual que hemos desarrollado, no por la PPA específicamente,
sino un manual general para atención de emergencias donde tiene un capítulo específico para fiebre aftosa, peste porcina clásica, peste porcina africana e influenza aviar. También tiene un capítulo sobre comando de incidencias, que es un sistema en el cual se pueden organizar los servicios veterinarios para atención de una emergencia, asimismo la atención a desastres naturales. Entonces vamos a validar el manual tanto a nivel de gabinete como a nivel de campo con los diferentes representantes de nuestros países. Creo que esto va a ser un instrumento que OERSA le proporcionará a cada uno de sus países miembros y puede utilizarse como referencia si quieren adoptarlo total o parcialmente, o sea, es de libre uso para los países miembros. Continuamos impartiendo charlas informativas a técnicos y productores organizados de los países miembros. Esto lo hacemos con los oficiales de salud animal de cada uno de en cada uno de los países en los cuales están destacados. Bueno, esto era lo que teníamos nosotros para manifestarles. Recuerden siempre que el cambio que quieras ver en el mundo tienes que ser partícipe de él. Podemos, entre todos, trabajando en conjunto, como estamos demostrándolo aquí, junto con el ICA, junto con el SENASICA, podemos prevenir que esta enfermedad entre en nuestra región y en todo el continente americano. Nuestro continente está destinado a ser el continente que alimente y alimentará al mundo por muchos años. Entonces tenemos que mantenernos libres de flagelos como la peste porcina africana. Yo les agradezco mucho la atención. Bien, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir las actividades que realiza la Dirección General de Inspección Fitosanitaria del SENASICA para prevenir el ingreso de la peste porcina africana a través de los puertos, aeropuertos y fronteras distribuidos a lo largo del país. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Aquí podemos ver la distribución de las distintas oficinas de inspección de sanidad agropecuaria que se encuentran distribuidas en toda la República Mexicana. Y bueno, hemos identificado como principales oficinas de inspección de mayor riesgo para el ingreso de la enfermedad de peste porcina africana, como la OISA de Tijuana, donde llegan vuelos directos de China, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como es la Terminal 1 y Terminal 2 del mismo, en Cancún, y contamos con los puertos de Manzanillo y Veracruz, en donde también llegan embarcaciones directas de países afectados por PPA. Entre las acciones generales que realiza la Dirección General de Inspección Fitosanitaria y el SENASICA, participamos en la elaboración y comentarios del acuerdo por el cual se establecen las medidas sanitarias para la prevención de la introducción del virus de la peste porcina africana a México. Tenemos una cercanía con otras secretarías, como Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, a las cuales se les ha solicitado y se les ha proporcionado información para que los viajeros que llegan a México de los diferentes países afectados puedan tener información desde el origen y eviten la introducción o traer consigo productos que pudieran considerarse de riesgo para el ingreso de la enfermedad a México, ¿no? Hemos tenido contacto también con diarios de circulación nacional, donde hemos notificado las acciones que se están realizando y cuáles son las mercancías que no se permiten en los países de riesgo. Igual tenemos una aplicación móvil en la cual se ha estado promoviendo y ahí se indican cuáles son las mercancías que no se pueden ingresar. Es de muy fácil uso, la pueden encontrar en la página del SENASICA y es una herramienta muy útil para los usuarios, en donde pueden consultar qué mercancías pueden ingresar al país, cuáles no pueden ingresar y cuáles serían los requisitos sanitarios a cumplir en dado caso de que deseen ingresarlas. Bueno, a partir de los brotes precisamente en China de PPA, el SENASICA implementó una serie de medidas para prevenir el ingreso de la enfermedad como primera barrera de defensa. Tenemos el registro a partir del día 27 de agosto, prácticamente ya un año,
tenemos la actualización al día 18 de agosto de las actividades que hemos estado realizando. Principalmente en aeropuertos, pues tenemos la cuestión de aviones de carga y aviones comerciales, bueno, los de pasajeros. Sí, el Senacica ha implementado la aplicación, por ejemplo, de tapetes sanitarios en todos estos viajes que se realizan. Sí, se suspendió las combinaciones de requisitos sanitarios para el ingreso de productos de origen porcino procedentes de países de riesgo. Se han emitido disposiciones sanitarias a las diferentes oficinas de inspección de sanidad agropecuaria. Se han implementado acciones de vigilancia y aplicación de medidas de desinfección. Para el caso de aviones de pasajeros, como les comentaba, contamos con la colocación de tapetes sanitarios, desinfección, inutilización de comisariatos y alimentos. Los comisariatos, bueno, son los desperdicios de alimento que vienen en las aeronaves, en los aviones. Esto se tiene que desinfectar y posteriormente incinerar. Es una de las actividades que realiza el personal de las oficinas de inspección ubicadas en los aeropuertos. Sí, tenemos también los métodos de inspección, tanto no intrusiva y física del equipaje. Nos apoyamos en rayos X, las unidades caninas en los diferentes puntos. Sí, manejo y disposición de productos retenidos en contenedores especiales, desinfección por incineración de productos retenidos y la difusión de las medidas sanitarias a través de diferentes medios. Ya para tener algunas cifras de lo que hemos estado realizando, como les comentaba, a cada uno de los vuelos procedentes de países afectados por la enfermedad, que hasta la fecha del 27 de agosto al 18 de agosto de este año, hemos detectado la presencia o la llegada más bien de 1.003 vuelos procedentes de países afectados, y a todos esos se implementa lo que es el tapete sanitario a la bajada de los pasajeros, ¿no? Hay personal oficial que se encuentra al descenso, pidiéndole a los usuarios, bueno, que utilicen el tapete sanitario, que coloquen los 2 pies, que no lo eviten, ¿no? Entonces, tenemos el registro de 1.003 vuelos procedentes de países afectados. Se realiza, como les comentaba, la desinfección del comisariato sobrante de los vuelos y el retiro total de los mismos para su posterior incineración. A la fecha, se supervisó el retiro y destrucción de 30.147 kilogramos de comisariato de estos vuelos. Se realiza para la basura de los vuelos, de los usuarios en general, se realiza la desinfección y posteriormente también la incineración. Se ha realizado la inspección de equipajes con métodos no intrusivos, como les comentaba, que son los rayos X, la detección a través de unidades caninas, a través del programa de aduana imperceptible, y hemos revisado 112.866 piezas pertenecientes a 96.415 pasajeros, prácticamente en un año. Como les comentaba, bueno, a través de unidades caninas que han sido de gran ayuda para la detección de mercancías en los aeropuertos. Otro método, bueno, es la inspección directa del equipaje. También es la declaración que haga el viajero de los lugares en donde pudo haber estado o de la mercancía que pueda traer consigo. Hasta el momento de estos 1.003 vuelos se han podido decomisar más de 3.34 toneladas de productos de origen animal procedentes de países afectados por peste porcina africana. Se realiza el manejo y disposición sanitaria de productos, la inutilización de los productos y la colocación de estos en bolsas libres de goteo y biocontenedores especiales para su posterior incineración. Esto lo realiza el personal ubicado en los distintos puntos de ingreso al país. Y eso es básicamente lo que realizamos en aeropuertos. También, como les comentaba, los principales puertos
en los cuales tenemos llegadas de embarcaciones procedentes de países afectados por PPA es Veracruz y Manzanillo. Aquí, bueno, recibimos también embarcaciones tipo comercial y de tipo turístico. Para el caso de tipo comercial, de igual manera que los aviones, se ha realizado la colocación de tapetes sanitarios al descenso de estas embarcaciones. Se realiza el procedimiento de libre plática, el cual es, por decirlo de una manera, es la reunión que se realiza con las autoridades de las embarcaciones, autoridades de aduana de Senacica, para ver la procedencia de estas embarcaciones, en dónde han tocado puerto las últimas veces, y de ahí de alguna manera determinar el riesgo, en nuestro caso, para la identificación de algún riesgo por alguna enfermedad, de notificación obligatoria para México. Se ha realizado el sellado de gambusas, que son las bodegas de alimento también de estas embarcaciones. Se realiza la revisión de la permanencia del tapete sanitario, la desinfección de basura inorgánica y la supervisión para que no se desembarquen alimentos o basura. Eso también lo realiza el personal de Senacica. También se cuenta con unidades caninas para la detección de mercancías. Para el caso de turismo, bueno, aquí en este punto no se realiza, se realizan las actividades de inspección rutinarias, ya que no se reciben embarcaciones de países afectados por PPA hasta el momento. En el caso de embarcaciones, bueno, hasta el momento se ha colocado o se ha aplicado 1.459 tapetes sanitarios en los puertos de Veracruz y Manzanillo, ¿sí? Que es básicamente el número de embarcaciones de las cuales hemos identificado algún riesgo de introducción de la enfermedad, ¿no? Se ha impartido, como les comentaba, la libre plática, y se realiza la revisión de provisiones en cuartos secos, refrigerados y congelados. Se ha realizado a la fecha el aseguramiento sanitario de 708 gambusas, que son las bodegas de alimentos de estas embarcaciones. Se realiza la desinfección de basura, prohibiendo su desembarco y su incineración en los propios buques. El 80% de los buques que llegan a México cuentan con hornos incineradores. Como parte de la difusión y la información generada por el Senacica, bueno, se participó también en la elaboración de carteles en conjunto con el área normativa y con la unidad de promoción y vinculación del Senacica, y se han generado carteles, bueno, para cazadores, para viajeros y para público en general, para productores también. Contamos con información a través de la página del Senacica referente a lo que es la peste porcina africana y las acciones que se están realizando. Todo esto lo pueden encontrar en la página del Senacica. Bueno, de las últimas acciones que hemos realizado, se está en una constante comunicación, como les comentaba, con las distintas secretarías. Se solicitó, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Turismo la difusión de la información generada por la OIE respecto a la peste porcina africana, la difusión de los carteles que también se generaron por ellos en los diferentes idiomas, como es español, inglés, francés, chino y ruso, para que los usuarios, como les comentaba, estén conscientes o estén informados desde el país de origen de que no está prohibida la importación de algunas mercancías o de ciertas mercancías de origen porcino a México. También se actualizó el listado de países afectados por la enfermedad, notificando lo anterior a las distintas autoridades aeroportuarias y portuarias del país, a las diferentes oficinas de inspección, asociaciones y organizaciones de porcicultores, aduanas, agencias aduanales, coordinación de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se distribuyó material y equipo para continuar con las acciones de bioseguridad implementadas en las distintas oficinas de inspección. Y bueno, se ha reforzado el apoyo con un mayor número de unidades caninas, la inspección de los vuelos procedentes de países afectados por PPA. Se cuenta
en las oficinas de inspección con mayor riesgo por introducción de PPA, tenemos aproximadamente en funciones 34 unidades caninas y todos los vuelos son inspeccionados con el apoyo de mínimo 2 unidades caninas y obviamente el personal oficial a través de los métodos no intrusivos, como les comentaba, que son rayos X, inspección directa, detección directa y el apoyo de los caninos. Otra de las actividades realizadas por la Dirección General de Inspección, fue la prohibición del desembarco de basuras en todos los puertos, derivado del riesgo de introducción de la enfermedad. Para esto, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así como la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. ¿Sí? Con esto, se realizó la prohibición del desembarco de basuras de embarcaciones que hayan tocado algún puerto en algún país afectado por la peste porcina africana dentro de sus últimos 5 estadios o rutas antes de su llegada a México. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la emisión de distintas circulares de la Dirección General de Marina Mercante, para notificar esto a agencias aduanales y a la gente involucrada en el transporte o en la llegada, en las embarcaciones, aduana. Nos han apoyado para difundir esta prohibición del desembarco de basuras en los puertos. Ahora de difusión de material, como les comentaba, contamos con los carteles, los cuales se les solicitó a las distintas oficinas de inspección su impresión y colocación en puntos estratégicos para que la gente conozca el riesgo, conozca la enfermedad. Y aquí vemos la galería fotográfica de las diferentes oficinas en donde se ha realizado esta difusión de la información. También se giró la instrucción a través de la nota informativa de la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras para que el personal de las OISAS realice pláticas informativas, foros o reuniones con las diferentes autoridades aeroportuarias, prestadores de servicios y otros involucrados en materia de comercio exterior, con el objeto de dar a conocer información relevante encaminada a prevenir el ingreso de la peste porcina africana. Hasta el momento, se han realizado pláticas informativas en las oficinas de inspección de Sanidad Agropecuaria en Veracruz. ¿Sí? También se han realizado estas pláticas en las oficinas de Villahermosa, en Monterrey, en la OISA de Tijuana y Ciudad del Carmen, en Campeche. Ya por último, estas actividades están también fundadas ahora en la publicación la reciente publicación del acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para prevenir la introducción del virus que causa la peste porcina africana al territorio de los Estados Unidos mexicanos, el cual fue publicado la semana pasada, para ser específicos el 15 de agosto de 2019. Y con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero que nada, agradecer a OIRSA y a ICA por la invitación. Siempre una buena coordinación en temas de sanidad y la proactividad que les caracteriza en estos tipos de eventos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y a ver si vamos a hablar un poquito de forma complementaria para lo que ha estado mencionando el doctor Cristian respecto a las medidas de prevención. Antes de esto sí me gustaría poner un poquito el contexto de lo que es la porcicultura para México. Como podrán ver en la lámina, en nuestro país ocupa el 10º lugar a nivel mundial como productor de carne de cerdo y aporta el 36% de la producción de América del Norte. Entonces, no son números nada despreciables. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para dimensionar el impacto que pudiera tener una posible introducción o incursión de la peste porcina africana en México. En ese mismo sentido, hablar de que los principales productores de cerdo en México, está
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Yucatán, que aportan el 80% de la producción nacional. Entonces, bueno, ahí es la distribución de las áreas productoras de cerdo en el país. Un dato importante también es que el 85% de la carne de cerdo en México proviene de granjas tecnificadas y semi-tecnificadas, como lo pueden ver en la imagen, ese tipo de instalaciones en donde se puede aplicar, como ya lo decían en pláticas anteriores, la bioseguridad. Es un pilar importante en la prevención no solamente de la peste porcina africana, sino de otras enfermedades como es fiebre porcina clásica, también una enfermedad que es también enfermedad exótica para México, enfermedad de Oyeski, entre otras. Y bueno, obviamente también las enfermedades endémicas, ¿no?, que pudieran también mermar la productividad de nuestro país. No debemos dejar de lado el hecho de que nuestro país, nuestro continente, tiene una peculiaridad y está centrada en la producción de traspatio. En México, gran parte de lo que se consume de forma local es criado en traspatios, en pequeñas granjas familiares, que se caracteriza por tener razas criollas, instalaciones rústicas, alimentación básica, en algunos casos incluso utilizando residuos de la cocina, y obviamente con parámetros productivos muy bajos, que incluso en algunas ocasiones puede representar una mortalidad del 50% de las camadas, tan solo por el manejo. Entonces, bueno, en esas condiciones, como lo pueden imaginar, es una zona de mayor susceptibilidad para la presencia de enfermedades. Y como ya lo mencionaba, no solamente de las de alto impacto, sino las endémicas, que pueden confundirse con las de alto impacto, como peste porcina africana y fiebre porcina clásica. Ya entrando en materia de prevención, como ya lo decía el doctor Cristian, bueno, la parte que hace la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras, considerada como la primera barrera de defensa. Y bueno, para abundar un poquito en esto, Senacica tiene una estrategia de prevención que incluye 3 barreras de defensa. La primera es la que ya se les había mencionado, que es la prevención y evitar que ingrese la gente a nuestro territorio. Según los datos que tengo, es un área que tiene aproximadamente 1,000 técnicos, 112 binomios caninos ya distribuidos de forma estratégica en todo el territorio nacional, que están haciendo esta tarea de prevención, no solamente de la peste porcina africana. Hay otras enfermedades como fiebre porcina clásica, decíamos, como fiebre aftosa, entre otras, ¿no?, por mencionar algunas. La segunda barrera de defensa, que está dada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que en este rubro contamos con aproximadamente 200 técnicos, un poco más, que se encargan de promover la notificación y de atender notificaciones en todo el territorio nacional, sin olvidar que, bueno, todos y cada uno de los mexicanos somos un ojo vigilante en estos temas. Todos los que están relacionados con el sector pecuario, productores, académicos, médicos en ejercicio libre de su profesión, al estar informados, bueno, pueden ser una fuente de captación de las medidas de las sospechas de las enfermedades, y al notificarlas oportunamente a las autoridades correspondientes, bueno, podríamos aportar para evitar que, en caso de que se supere la primera barrera de defensa, podamos tener una detección temprana de cualquier problema y poder controlarlo. Siempre, entre más rápido se detecte algún problema, es más sencillo controlarlo. Entonces, bueno, de ahí dependemos mucho de la comunicación y de ahí el esfuerzo por promover la notificación. Si estas 2 barreras se vieran superadas, es algo de lo que no queremos que suceda. Tenemos el as bajo la manga, que es el control de erradicación. Está dado por el DINESA, el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, que es coordinado y operado por la Dirección General de Salud Animal y por la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, CPA. En esta estrategia se cuenta con cerca de 2,000 técnicos, que ya han sido previamente capacitados, que están constantemente obteniendo información, que tienen la conciencia de detectar y de reportar cualquier sospecha, y obviamente ya en el momento de una emergencia aplicar las medidas contraepidémicas, que más adelante vamos a comentar de qué se tratan. Estas son las estrategias principales, los ejes rectores de lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Yo sí quiero dejar así como la mención de que no solamente por PPA, estas actividades son algo que se hace de forma rutinaria, para también enfocado a otras enfermedades.
Mencionábamos fiebre aftosa, por ejemplo, que ya tenemos más de 60 años de haber erradicado del país y que afortunadamente gracias a esas estrategias no hemos tenido ningún nuevo caso. Y bueno, ese es como ejemplo del éxito de lo que se ha podido obtener con las actividades que se realizan. Y bueno, dentro de ellas, provisión de la importación de animales afectados o de animales de países afectados. Esto aplica también para peste porcina africana, fiebre porcina clásica. Prohibición de la descarga de desechos, como ya se mencionaba, de vuelos, de embarcaciones que llegan a territorio nacional. Inspección de equipajes y desinfección de calzado de la tripulación y pasajeros que llegan en estos vuelos y en estos embarques. Esto ya fue mencionado por Cristian. Y lo que vamos a hablar ahorita, promoción de la notificación de animales con signología sugerente, en este caso para peste porcina africana, y atención inmediata de casos sospechosos para detectar la presencia de peste porcina africana o descartar la presencia, perdón. Esto tiene que tener un sustento legal. Y bueno, afortunadamente en nuestro país contamos con estos 3 acuerdos. El primero de ellos, que es donde se enlistan las enfermedades que son exóticas para el país. En el segundo, donde nos hemos declarado como país libre de peste porcina africana. Esto publicado el 20 de diciembre del 2018. Y como ya se mencionaba hace un momento, el acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para prevenir la introducción del virus que causa la peste porcina africana a territorio de los Estados Unidos mexicanos, publicado la semana pasada, específicamente el 15 de agosto. Es lo que nos da sustento. Entrando en materia de promoción de la notificación, el objetivo es que los actores involucrados en la actividad pecuaria reporten oportunamente la sospecha de cualquier enfermedad, de cualquier animal que presente signos clínicos sugerentes a enfermedades rojas del cerdo, dentro de las que se encuentran peste porcina africana, fiebre porcina clásica, y dentro de las endémicas incluso circovirus, que bueno, también puede confundirse clínicamente con las 2 enfermedades anteriormente señaladas. Para esto ponemos a disposición el número de emergencia, que se encuentra disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Es el que se puede apreciar ahí en la pantalla. Y también la estrategia de distribución de material de difusión a través de dípticos, trípticos, cuadrípticos, carteles, artículos promocionales y también cursos de capacitación. La CPA cuenta con un programa de capacitación en universidades que está dirigido a los alumnos de los últimos semestres de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en algunos otros institutos donde se imparten las carreras afines, como son ingenieros zootecnistas, y los cursos AutoSim, que son simulacros de gabinete en donde se trata de hacer conciencia en los productores, en los médicos en ejercicio libre de su profesión, para que notifiquen lo antes posible cualquier sospecha de enfermedad. Para eso también nos apoyamos de materiales, de infografías, como las que pueden ver aquí, que esas se desarrollan en conjunto en todas las áreas de Senacica con la unidad de promoción, para que esto llegue a los productores, a los viajeros, a los cazadores y a todos los involucrados en el sector, en este caso en el sector porcícola. Todos ellos vienen con los números de contacto y está plasmado el número de emergencia, los contactos en donde pueden hacer sus notificaciones y las características de las principales características de la enfermedad. ¿Sí? Estos son otros de los ejemplos que se pueden incluso observar en algunos aeropuertos, puertos, en algunos puntos como son ganaderas, forrajeras, farmacias veterinarias, que las tratamos de ponerlos al alcance del productor, del usuario, para que puedan ellos conocer parte de lo que es la enfermedad, tener los datos donde puedan notificar y hacerlo lo antes posible para atender cualquier sospecha de la enfermedad. ¿Sí? Algunos ejemplos de lo que es los cursos de capacitación, el que está dirigido a las universidades, que es el reconocimiento de las principales enfermedades y plagas exóticas de los animales terrestres y organismos acuícolas. Y la intención es la formación de una red de notificación de enfermedades exóticas de alto impacto para el sector pecuario, fungiendo como enlace ante cualquier sospecha entre los productores y los servicios veterinarios oficiales. De ahí, bueno, lo que les decía, el material de difusión que cuenta con los números de emergencia para que puedan hacer su notificación inmediata. Aquí alguno de la numeraria de lo que se ha hecho en en el año pasado y en lo que va del presente año, que en el caso de enfermedad, de los cursos dirigidos a universidades, en el año 2018 se dieron 42, con una asistencia de casi 3,000 participantes.
y de los autosí, que fueron 13 cursos con un total de casi 400 o un poco más de 400 personas. 55 cursos en el 2018 con un total de 3.246 asistentes. En lo que va del presente año llevamos 16 cursos que se han dado en universidades y un poco más de 1.000 asistentes. Esto con un corte al 30 de julio del presente año. Obviamente todos los días se sigue trabajando en esto y esperamos alcanzar una numeralia similar a la del 2018 y tal vez superarla. Otra de las actividades importantes es el desafío de los planes ya establecidos que se tienen. En este caso, se dio la actualización del manual o del plan de emergencia para la atención de un brote de peste porcina africana en los Estados Unidos mexicanos, y se tiene previsto desafiar este plan en la última semana del mes de septiembre con un megasimulacro en el que van a intervenir 8 entidades de la República, específicamente Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Chiapas y Yucatán. Y bueno, en esto se contará con la participación de observadores internacionales, incluido OIRSA, OIE, FAO, obviamente ICA, gente de Estados Unidos, de Canadá, incluso de algunos países europeos, que bueno, nos ayudarán a identificar y a desafiar nuestro manual para poder identificar, si fuera el caso, áreas de oportunidad para poder corregirlas. El objetivo es desplegar los recursos del SENACICA para ejercitar y evaluar la capacidad de respuesta de los servicios veterinarios mexicanos, con el objeto de analizar los aspectos prácticos de diagnóstico, investigación, bioseguridad, contención y erradicación de la peste porcina africana, analizar los canales de colaboración con autoridades federales y gobiernos locales, incluyendo las Fuerzas Armadas, y ejercitar y evaluar el plan de comunicación social con prensa y redes sociales para mantener informados al sector productivo y al sector social sobre las acciones que emprende el SENACICA respecto a la prevención de un posible brote de peste porcina africana. Esto que ven en la pantalla es la descripción de un procedimiento rutinario que hacemos en SENACICA. Cuando se detecta un animal con signología sugerente, y bueno, obviamente nos reportan, se tiene una atención de la notificación por personal capacitado. El objetivo es que nosotros podamos atender cualquier notificación en un rango no mayor de 24 horas. Aquí en este tipo de enfermedades los tiempos son vitales. Entre más rápido se dé una respuesta, bueno, mayor posibilidad de éxito en la contención se va a tener. El personal está encargado de acudir al sitio donde se encuentran los animales afectados, tomar muestras, conducirlas al laboratorio. México cuenta con un laboratorio de bioseguridad nivel 3, con todas las características y medidas necesarias para poder contener las enfermedades dentro del laboratorio. Hay personal altamente capacitado en diagnóstico, incluso homologado con laboratorios internacionales como los de Canadá, los de España. Y bueno, y en el caso de que lleguemos a encontrar algún positivo, la activación del DINESA, que es lo que les decía hace un momento, es donde ya interviene el músculo completo de los servicios veterinarios mexicanos, y es un punto en el cual no queremos llegar. Por eso es que hacemos mucho énfasis en la prevención, en la primera barrera de defensa, y obviamente en la detección. Aquí es donde todos los que nos escuchan, bueno, tienen que hacer conciencia, y si encuentran alguna sospecha, notificarlo lo antes posible a los servicios veterinarios, y que sepan que contamos con las herramientas necesarias para atender la notificación. Como podrán ver, aquí está la distribución de los laboratorios, la red de laboratorios oficiales. Hay 7 laboratorios regionales, 3 centros de referencia, uno de ellos en enfermedades exóticas, que es el laboratorio de bioseguridad nivel 3, como lo veíamos. En total son 23 laboratorios de carácter oficial, que están a la disposición de los usuarios para poder atender las notificaciones que ustedes puedan realizar. En cuanto a la capacidad diagnóstica, obviamente es mayor, pero aquí lo enfocamos solamente a las que se refieren a enfermedades de los cerdos. Para el caso de peste porcina africana se tiene ya montadas las técnicas de PCR en tiempo real y un convencional, aislamiento viral y secuenciación. Entonces, como podrán ver, bueno, tenemos la capacidad para poder identificar el virus. También, y no menos importante, la peste porcina africana, clásica, también conocida como cólera porcino, y también para ello tenemos ahí el diagnóstico de PCR, aislamiento viral, secuenciación y también pruebas serológicas, ELISA, inmunoperoxidasa, seroneutralización, y esas son las estrategias con las que se logró la erradicación de esta enfermedad.
OIE reconoce a México como un país libre después de muchos años de trabajo, y también tenemos que estar pendientes de esta enfermedad, no solamente de la peste porcina africana. Y bueno, enfermedad Aullesi, que también tenemos una autodeclaración de país libre, también afecta a los cerdos, y bueno, podríamos de alguna manera tener algunos signos que pudieran ser compatibles con la presencia de las dos anteriores. PCR, aislamiento viral y pruebas serológicas, ELISA y seroneutralización, que nos han permitido llegar al lugar donde estamos hoy como país libre. Y una enfermedad endémica que por sus signos clínicos es muy fácil confundirla con las otras dos, por eso es que es importante hacer la notificación. Animales que presenten signos clínicos sugerentes a peste porcina africana y a fiebre porcina clásica, nos lo puede dar circovirus tipo 2, y para ello, bueno, también tenemos que descartar, si fuera el caso de la presencia de la enfermedad que es endémica. Contamos con PCR y aislamiento viral, y también con pruebas serológicas, que es ELISA. Esta es una tabla donde podemos ver la captación de notificaciones. Nos gustaría que fuera un poco más, que incrementáramos esto, pero depende mucho de lo que se haga a través de las personas involucradas en el sector pecuario. Para este año llevamos apenas 56 notificaciones, y bueno, esperamos que después de estos ejercicios, de estos esfuerzos de promover la notificación, distribuir materiales, pláticas, cursos, podamos incrementar todos los años un poco más la notificación. Más vale atender 10,000 notificaciones sin encontrar presencia de estas enfermedades como peste porcina africana y fiebre porcina clásica, a que dejemos de atender una y sea la que donde nos saquemos la rifa del tigre. ¿Sí? Para el caso del DINESA, y no vamos a abundar mucho en ello, solamente va a ser enunciativo. Esta es la estrategia en el caso de que llegáramos o que la enfermedad superara las dos barreras de defensa anteriores, que es algo de lo que no queremos, pero sí estamos preparados, tenemos un plan de emergencia, y consiste básicamente en una investigación inmediata de casos y focos, rastreo y análisis epidemiológico, control de movilización, obviamente intervienen las cuarentenas, sacrificio y desinfección de animales y predios afectados, y procesos de repoblación después de una evaluación minuciosa de las medidas de bioseguridad en los sitios afectados. Esta es en general la estrategia de lo que contempla el DINESA, el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, actividad dispositivo que será evaluado en nuestro megasimulacro. Esperamos que después de los resultados obtenidos los podamos compartir con ustedes, a lo mejor a través de medios electrónicos o escritos, para que sepan cómo nos fue en este ejercicio. Y bueno, vamos a tratar de que la población en general conozcan los resultados de esto. Y bueno, a manera de como conclusión de todo lo que se hace en México respecto al control de enfermedades, estos han sido los resultados que hemos entregado. Erradicación de la fiebre aftosa en el 54, erradicación de la fiebre porcina clásica en el 2015. Como se pueden dar cuenta, son muchos años de trabajo. Encefalopatía espongiforme bovina, si bien no nos podemos declarar como libres porque la OIE no da esa certificación, pero sí tenemos el grado más alto en cuanto a esta enfermedad, y es el de país de riesgo insignificante. También la OIE nos reconoce como país libre de peste porcina africana, peste equina africana, peste de los pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa bovina, y hemos logrado también la autodeclaración de enfermedades como peste porcina africana, hemorrágica viral de los conejos, gusano abarrenador del ganado, y entre otras que también hemos podido erradicar del territorio nacional. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una estrategia que tenemos probada y que nos ha dado resultados. Esperamos fortalecerla y seguir avanzando en este sentido por el bien de la producción nacional y obviamente por el bien de la región. Entonces, quiero agradecerles la atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por permanecer con nosotros. La verdad que estamos muy contentos de la respuesta que se ha tenido para esta interesantísima e importante conferencia. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas, o la mayoría de las preguntas. Esperamos que nos dé tiempo para todas, para que nuestros panelistas les vayan respondiendo. Y la primera es de Margarita Hernández y va dirigida al doctor Armando Mateos. ¿Qué indicadores podríamos utilizar para evaluar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los servicios veterinarios? Bueno, yo creo que esta es una
Muy buena pregunta, y yo creo que se tienen como indicadores que construir. Tendríamos que empezar señalar cada uno de ellos, si es, por ejemplo, notificaciones en un año. Tendríamos que ver qué otras enfermedades se pueden confundir, cómo se ha comportado históricamente, en una granja, en un grupo de granjas, estimar el número de animales que se enferman por cierto tiempo para poder poner un indicador. Y así con otros de los temas. Hemos visto lo que nos presentaron en cuanto a la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Yo creo que ahí sí hay indicadores, número de vuelos, número de pasajeros de alto riesgo, los cuales pues se tienen que cubrir el 100%, etcétera. Yo creo que es un tema muy interesante que todavía se necesita. Y por supuesto hay algunos de estos que ya están indicados en la OIE, en las recomendaciones generales. Muy bien, muchas gracias. Ricardo Nava pregunta, y creo que va dirigido para el doctor Abelardo. Dice, todos los países que conforman esta región y sabiendo de la importancia de la enfermedad, ¿cuentan con un esquema estricto de medidas zoosanitarias y su prohibición? Gracias por la pregunta. Bueno, es variable. Hay países que están tomando medidas más drásticas que otros. En general sí, se está tomando medidas en aeropuertos, inclusive países como México y Panamá, lo mostró Armando en su charla, están tomando medidas de total prohibición a la importación de animales, productos y subproductos de origen porcino. Yo creo que lo que tenemos que prepararnos más en general es en la respuesta rápida. Inclusive nosotros hemos querido, y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para crear un grupo regional de respuesta rápida, que podamos tener un grupo de colegas bien capacitados en cada país, no necesitan ser muchos, pero sí que tengan ese espíritu de trabajo contra una enfermedad, un brote de una enfermedad transfronteriza, y que nosotros como IRSA los podamos, y quizás con apoyo de ICA, podamos transportarlos rápidamente si otro país miembro de la organización lo requiera para atención de esta u otra emergencia. Un tipo de fuerza de choque, si ustedes lo quieren, para utilizar un término un poco policíaco, pero que podría apoyar esto. Esta es la intención, una de los objetivos que tenemos con la organización del simulacro en octubre en Ciudad de Guatemala. Excelente. Creo que algo muy importante, doctor, es la notificación, ¿verdad? Sí. Que sobre todo que sea puntual, oportuna, y que pueda los servicios veterinarios del país corroborar el tema exactamente, Héctor. Muy bien. Gracias por el comentario. Dulce María Aguilar Víquez pregunta, ¿a qué se refiere la inspección no intrusiva? Y creo que esa es para ti, Cristian. Muy bien. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Mira, la inspección no intrusiva es aquella en la cual, digamos, se busca no por decirlo de alguna manera, violentar lo que es el equipaje del usuario, ¿no? Se busca que sean medios eficaces. Bueno, en este caso en México estamos haciéndolo a través de unidades caninas. Sí, las unidades caninas van, marcan la maleta que pudiera traer alguna mercancía que pudiera representar algún riesgo, y ya personal oficial se acerca y revisa esa maleta, ¿no? Digamos, las que no son marcadas por la unidad canina, o las que no se detectan nada por rayos X, bueno, son maletas que no se les hace una inspección como tal o exhaustiva, ¿no? Para revisar, para identificar alguna mercancía de riesgo. Entonces, básicamente, estos son los mecanismos de inspección intrusiva que usamos aquí en México, en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pareciera que se están repartiendo las preguntas para cada uno de nuestros panelistas, y eso me parece apropiado.
José Viveros pregunta, ¿están considerando la capacitación técnica sobre la enfermedad a los grupos estatales de emergencia en salud animal, conocidos como GESA, en los estados? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Mira, en ese sentido, sí quiero comentarles que desde el año pasado se tiene ya una campaña muy fuerte sobre la capacitación de los GESAs, pero han estado muy dirigidos a la gente que está involucrada directamente con el sector porcícola. El año pasado tuvimos, a ver si me falla la memoria, pero más de 10 cursos de simulacros de gabinete, autosim, dirigidos a peste porcina africana, en donde comenzamos la revisión del plan de emergencia con lo que se pudo obtener de estos simulacros, y bueno, eso es lo que se ha tenido para la actualización del actual plan y lo que nos ha dado pie para hoy programar ya un mega simulacro. Entonces, bueno, la respuesta es sí, estamos habiendo la capacitación de los grupos estatales. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí porque creo que viene otra pregunta para Cristian. En cuestión de los barcos procedentes de China o países afectados, ¿qué es lo que hacen con el seguimiento de los desechos? Ok, de hecho, bueno, en este caso, como le comentábamos, se realiza el sellado de gambusas, que son las bodegas de alimento de los barcos. No se está permitiendo el desembarco de ninguna basura, tanto orgánica como inorgánica, de estas embarcaciones procedentes de países afectados. De ahí, bueno, básicamente es el seguimiento que se le da, más bien es no el ingreso de esta mercancía, ¿no? Exactamente. Muchos de los buques, como les comentaba, el 80% de ellos tienen hornos incineradores y ellos mismos destruyen este tipo de basuras, pero digamos para el resto no está permitido el desembarco para su destrucción. Excelente. Aida Fabiola González Loyo Mayo pregunta, ¿qué medidas de prevención están considerando en territorio nacional? Esto ya a nivel producción, movilización nacional y con usuarios de particulares que transitan por el país. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero bueno, vamos a tratar de darle respuesta. Afortunadamente para México estamos en una etapa solo de prevención. La condición sanitaria respecto a la porcicultura mexicana, bueno, es privilegiada. Con la erradicación de peste porcina africana y de Aujeszky, con la erradicación de fiebre porcina clásica y Aujeszky, me fui con el filo de la peste porcina africana, sí. No. Con la erradicación de la fiebre porcina clásica y Aujeszky, bueno, se levantaron las restricciones de movilización. Eso permite que, bueno, los productores puedan mover con mayor facilidad sus productos dentro del territorio nacional, ya que no existe una patología que represente un riesgo. Lo que sí estamos haciendo es en medida de prevención, ya decíamos, la primera barrera de defensa, lo que mencionaba Cristian, evitar que los materiales de riesgo lleguen a territorio nacional, y obviamente como tenemos enfermedades que pueden confundirse clínicamente con peste porcina africana o con fiebre porcina clásica, la detección oportuna, ¿no? La notificación, y eso es lo que estamos enfocados como prevención. Y obviamente una campaña de promoción del fortalecimiento de medidas de bioseguridad en las granjas tecnificadas. Eso es lo que se está haciendo en materia de prevención actualmente. César Martínez José hace un comentario, muy interesante el tema, y estar informado acerca de las medidas sanitarias en los puntos de entrada de productos procedentes en los países afectados. Efectivamente, y bueno, como vamos a seguir leyendo preguntas porque hay muchos más. ¿La porcicultura familiar sería el 20% restante de la porcicultura? Es otra pregunta de Dulce María Aguilar. En términos de promedio, sí podríamos decir que anda entre el 20 y el 15% de la producción. Luis Alberto Gutiérrez Mandujano, ¿qué producto químico desinfectante están usando en estos tapetes sanitarios? Ese equipo. Ok, de hecho el producto que estamos utilizando fue uno proporcionado precisamente por el CPA. Estamos usando Virkon para desinfección de tapetes. Bueno, ¿No usan amonio cuaternario? No, de momento Sí, son los peróxidos, ¿no? Los en general se usan. Perdón, que me... No, Claro, es perfecto.
¿Cuándo fue reportado el último caso de PPA en el país? Yo creo que se referirá más bien a la clásica. Sí, a la clásica. Le pasó lo mismo que a mí. Se fue en la onda. Sí. No, afortunadamente PPA nunca se ha reportado en México. Sí ha habido algunos casos en el continente, pero en México nunca. Y de fiebre porcina clásica, bueno, nos declaramos con el último... Bueno, de hecho el último estado que pasó a ser libre fue en el 2009 y fue parte del Estado de México. Si no me falla la memoria, creo que sí fue parte del Estado de México y Guerrero, y con eso nos declaramos al país libre. Y el reconocimiento por la OIE lo obtuvimos en 2015. Excelente. Bueno, no mencioné a las anteriores personas, una disculpa que preguntaron, ya no se me va a pasar, ahorita voy a mencionar. César Martínez José dice, sería muy bueno que nos proporcionaran todo el material para todos los involucrados. Estaremos pensando que es toda la gente que está atendiendo esta conferencia. Les recuerdo que la manera en que nosotros podemos proporcionarles el material es anotándose en las listas de asistencia y enviándolas por correo electrónico para que así podamos enviarles la liga en donde se estará subiendo este video que luego está disponible en las redes, ¿verdad? Yo sí podría hacer un comentario. Sí, aquí sí no. quiero aprovechar para hacer el comercial. Los materiales que proyectamos ahorita en las presentaciones, los trípticos, carteles, incluso algunos otros materiales están disponibles en la página del Senacica, en senacica.gov.mx. Ahí pueden entrar, los pueden descargar. Y bueno, desafortunadamente no se me pasó el detalle de poner el correo electrónico en la presentación, pero si alguien gusta apuntar, y con mucho gusto yo se lo puedo hacer llegar respecto a esos materiales, se los voy a mencionar si me permiten. Es Eric con C al final, .rojas@senacica.gov.mx, y estamos disponibles ahí si gustan. Estamos para servirles y podemos hacerles llegar los materiales con mucho gusto. Muchas gracias, Eric. Ricardo Nava dice, ¿podrían ahondar sobre qué es la inteligencia sanitaria de Senacica? Bueno, pues la inteligencia sanitaria es como una estrategia. Lo que hace es, o lo que se hace ahí, lo que se pretende hacer es conocer más de la enfermedad o de las enfermedades. En este caso, bueno, los movimientos que van reportándose en el mundo, los casos que se van dando, cómo se ha transmitido la enfermedad en los diferentes casos. Es como un seguimiento epidemiológico para que nosotros sepamos cómo se está moviendo, y al conocer la enfermedad podamos tener una mayor capacidad de prevención. Si tú conoces a tu enemigo, obviamente puedes incidir más en su ciclo de transmisión. Quiero hacer un comentario con respecto a lo de la inteligencia sanitaria de México. Miren, este es un ejemplo que México ha dado a los países de la región de cómo se puede trabajar en esto y aumentar, tanto que el año pasado tuvimos la oportunidad de ver esto con Héctor acá, y es un ejemplo que queremos replicar en los demás países de la región, porque es algo bien interesante. Ya estamos haciendo los primeros pininos con los países, pero ellos ya se han mostrado interesados y aprender mucho de México en este sentido. Creo que es una muy buena iniciativa que ha tomado México ya hace algún tiempo de este esquema de inteligencia sanitaria. Sí, muchas gracias. Efectivamente hemos tenido algunas conferencias del personal de Senacica, pero vamos a repetirlas, yo creo que es vamos a pedirles que nos apoyen en ese sentido y que tengamos también otra conferencia sobre inteligencia sanitaria. Paul René Nodot, saludos para el doctor Nodot, excelente presentación, y les agradece a todos. Muchos saludos de mucha gente. Están enviando ya algunos su correo electrónico, eso es bueno. Everardo Padilla pregunta, antes, Roque Lugo, ¿qué avances hay en materia de vacunación contra PPA? Bueno, todavía no se cuenta con una vacuna y hay varios problemas. Primero, el virus DNA es un virus sumamente complicado. O sea, los genes de este virus producen 120 y tantos proteínas. O sea que no es fácil localizar aquellos
proteínas o genes, etcétera, que sean capaces de producir una proteína que induzca inmunidad. Es una. Otra, a pesar de que el virus tiene se conserva en el ambiente por su capacidad, por su virulencia, es un virus que tiene muchas variantes. Ahí en mi presentación hablaba como muchos de los virus que actualmente se han detectado en Rusia, en África, etcétera, pertenecen al genotipo 2, creo que son 21 genotipos. Claro que no quiere decir que habría que hacer vacuna para cada uno. Esa yo creo que es otra de las razones por la que se dificulta. Y una es que durante años, como otras enfermedades, la enfermedad estuvo confinada, en este caso en África, y por lo tanto las investigaciones pues no eran tan prioritarias. Ahorita hay realmente muchos laboratorios tienen ya herramientas para nuevas vacunas, desde algo convencional hasta vacunas ya de tercera o cuarta generación, de génicas, etcétera. Yo creo que por la preocupación que hay por el tipo de enfermedad, vamos a tener una vacuna, pero todavía va a tardar algunos años. Muchas gracias. Eduardo Padilla. Y esta pregunta pues no va a estar muy sencilla de responder, pero creo que entre algunos tendrán idea, ¿no? ¿Existe un fondo de emergencia o línea de crédito para contar con recursos para montar una respuesta inmediata ante un brote en México a cualquier país del continente o cualquier país del continente? Bueno, a ver, existen fondos de emergencia en OIRSA, tanto nacionales como regionales. De los fondos que el OIRSA genera anualmente, se destina un porcentaje para este fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, lógico que no puede cubrir toda la emergencia en sí, pero sí está calculada para que al menos la primera respuesta pueda darse rápidamente y que el país cuente con un fondo para iniciar esta primera respuesta de aislamiento y control y erradicación. Ahora, cada país es independiente de esto, algunos cuentan con algunos fondos, otros lastimosamente no, pero sí hay de hecho un fondo, tanto nacional como regional, a través de mecanismos que el OIRSA tiene para esto, que permitirían una respuesta. Bueno, en el caso de México, también se tiene la capacidad de poder atender, o de dar la primera atención. Ya pensando en una protección para toda la piara es muy complicado, no habría recurso que alcance. Como lo mencionábamos, México tiene una producción pues bastante buena, el 10º productor a nivel mundial, y lo que sí se ha estado trabajando con los porcicultores es sobre un fondo de aseguramiento, pero de tipo privado, en donde las empresas aseguradoras se puedan involucrar. La verdad es que no sé cuál sea el avance de esto, pero sí se ha estado intentando que exista una protección de este tipo, porque si fueran solamente recursos gubernamentales es muy complicado, el recurso no sería suficiente para poder hacer. Y bueno, hablábamos de la región, ¿no? Entonces es todavía más complicado. Bueno, creo que efectivamente ambas respuestas son muy buenas, pero creo que lo más importante es esto que se está haciendo, ¿verdad? Estar informando a todo el público. Una respuesta oportuna creo que sería menos cara que el no saber, ¿verdad? Y bueno, los recursos no van a ser suficientes, pero si estamos bien informados y actuamos oportunamente, obtendremos resultados. Sí, mira un comentario. Hace algún tiempo comenzamos a ver un trabajo que habían hecho unos consultores expertos del BID, no para problemas en cerdos, pero sí para problemas en aves, específicamente con influenza aviar. Y es bien interesante, con este comentario que acabas de hacer, Héctor, lo recordé, donde se hizo una comparación entre Vietnam y Japón cuando hubo el brote tuvieron los brotes de influenza aviar. Vietnam no estaba preparado como nos estamos preparando los países y tuvo
las pérdidas directas fueron de más de 145 millones de dólares. En el cambio, Japón, que sí estaba preparado con control, con erradicación, prevención, con todos los mecanismos que hemos mencionado aquí, tuvo una pérdida de 45 millones de dólares. Las dos son cantidades grandes, pero imagínense 145 contra 45, creo que fue 250 contra 45, ya no recuerdo, millones, o sea, hay una diferencia de 100 millones de dólares. Es enorme, y solo trabajando con mecanismos de prevención. O sea que nadie quiere que la enfermedad llegue, ni que entre, no solo en México o en los países de la región, en ningún continente, en ningún país del continente americano. Pero si estamos prevenidos y estamos vigilantes, los costos y las pérdidas van a ser increíblemente menores. Por eso es que la importancia de la conversación y que tomemos conciencia de esto y de la vigilancia y de todo lo que hemos estado conversando hoy acá. Muy bien. Alejandro Orozco pregunta, ¿qué diferencia hay entre que un país sea declarado libre de una enfermedad por la OIE y que se autodeclare libre ante la OIE? Bueno, porque existe todo un protocolo para que la Organización Internacional de Salud Animal, OIE, reconozca. En algunos casos, tipo fiebre aftosa, peste porcina africana, fiebre porcina clásica, etcétera, están los mecanismos muy claros, sobre todo incluso formatos, información que tienen que aportar los países. En otros casos, en otras enfermedades, no está claro todavía. Entonces, para estas enfermedades que yo mencioné, sí, la OIE fácilmente tiene los mecanismos para el reconocimiento. No es solamente mandar la información, sino en algunos casos hay hasta verificadores en cuanto a que vayan a ver si efectivamente los laboratorios, todas las zonas, cómo determinar y verificar que no hay circulación viral en fauna silvestre, etcétera, dependiendo de cada una de las enfermedades. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas de dónde mandamos los datos para tener acceso a la presentación. En el mismo chat se están respondiendo al correo cerramos@oirsa.org. ¿Y qué datos? Pues es su correo electrónico, por supuesto, para poder reenviarles la liga. César Ramón Ramírez Rodríguez pregunta, ¿qué medidas extraordinarias se tomarían en los lugares de recepción de productos porcinos de importación? No entendí bien la pregunta. ¿Qué medidas extraordinarias se tomarían en los lugares de recepción de productos porcinos de importación? Es que no tendría ninguna restricción. O sea, si es un proceso ya de importación, tiene todas las medidas de mitigación de riesgos, tanto en origen, desde una certificación de una planta, perdón, de un servicio veterinario en origen, que tiene que venir de una planta aprobada, que utilizó materia prima libre de enfermedades, viene un etiquetado donde nos permite tener la trazabilidad. Entonces, bueno, al llegar aquí a México como producto no tendría inconveniente. Lo que sí es necesario aclarar es que, por ejemplo, México, como también lo vimos en la presentación del doctor Armando, tanto como otros países, han cerrado la importación de productos animales de países afectados. Entonces, esa es la principal medida que se está haciendo. Ya todo lo que llega de forma legal al país, pues bueno, no representa un riesgo toda vez que ya cumplió con las medidas de mitigación de estos. Indira Albarrán hace una notificación, dice, buenas tardes desde la OISA Acapulco. En próximos días tendremos el arribo de un buque científico chino, el cual tiene la intención de hacer una invitación abierta al público para mostrar el buque. Y luego concluye, lo cual consideramos un riesgo. Bueno, pues yo lo dejo como comentario, no sé. Ok, bueno, aquí tendríamos que revisar, yo creo que en conjunto también con el área normativa, para ver, determinar algún riesgo para que se lleve a cabo este evento, ¿no? Pero bueno, básicamente tendríamos que ver la aplicación de las medidas sanitarias como las hemos estado manejando, lo que es la aplicación de tapetes sanitarios al ingreso, o en este caso el descenso también
del buque, y bueno, tendremos que verlo, yo creo que con el área normativa, para ver si hay alguna actividad extraordinaria a realizar en este caso, ¿no? Sí, habría que determinar cuál es el objetivo del buque, o sea, si es un buque científico, pero qué tipo de investigación hace. Si no tiene nada relacionado con el sector pecuario, bueno, nada más serían las medidas que están establecidas ya de forma rutinaria. Muy bien. A ver, aquí Daniela Jiménez pregunta: ¿cuánto tiempo tarda el laboratorio oficial en dar resultados del diagnóstico definitivo cuando se sospecha de fiebre porcina clásica y fiebre porcina africana? Ok. El tiempo de respuesta de diagnóstico puede ir desde un par de horas, ahora con las técnicas moleculares que se tienen, que en este caso es PCR, o bueno, un par de días cuando se refiere a aislamiento viral, porque tiene un proceso mucho más elaborado y un tiempo de crecimiento. Ya cuando se trata de una sospecha, nosotros hemos, aparte de que tenemos el compromiso y la convicción de que así sea, tenemos la capacidad de atender una notificación hasta tener una primera respuesta del laboratorio de no más de 24 horas. Como ejercicio lo hemos hecho con algunas notificaciones de las que mostramos en la presentación, en donde ha habido presencia de signos clínicos sugerentes a enfermedades rojas del cerdo, y la respuesta que hemos tenido ha sido alrededor de 20 horas, 16 horas, entonces, bueno, más o menos en eso está. Daniela Jiménez pregunta: ¿se vacuna contra fiebre porcina clásica en México? No, actualmente ya no se aplica vacuna contra fiebre porcina clásica. Como decíamos, desde la erradicación de la gente se prohibió, bueno, la vacunación. Hoy no existe, de entrada no existe la necesidad de aplicar un biológico contra esta patología. Y enseguida, bueno, al hacerlo se representaría un riesgo, porque de presentarse la introducción del virus y los animales tener anticuerpos, podríamos no percibir su ingreso, y cuando nos demos cuenta, bueno, sería demasiado tarde, ¿no? Entonces, sí es muy importante dejar muy en claro que desde antes del 2009 no se aplica una sola dosis de vacuna en este país para fiebre porcina clásica. Perfecto. Emilio Mejía manda saludos desde la Ciudad de México, desde Mexica. ¿Todos los puntos de acceso con riesgo de entrada para PPA cuentan con incineradores de residuos? ¿Y cuál es la capacidad de estos? Ok, no todos los puntos de ingreso cuentan con hornos incineradores. La capacidad, bueno, la verdad es que varía en las distintas oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, ¿no? Entonces, el dato exacto no lo tengo de cuántas son los hornos con los que cuentan las OISAS, te digo, pero bueno, y también las capacidades es un tanto complicado de comentarla ahorita. Igual, si gustas, te puedo pasar la información vía correo electrónico también, si nos dejas tus datos, y con gusto. Francisco Javier Romero Vargas hace una pregunta interna, dice: el listado para la asistencia de los médicos, ¿por qué medios se enviará? Bueno, igual al correo electrónico cerramos@uirsa.org. Roque Lugo hace un comentario: está prohibido vacunar contra fiebre porcina clásica en México por ser declarado un país libre de esta enfermedad. Sí, bueno, pues ya nos lo habían comentado. Luchín Ernesto Díaz Jiménez: ¿existe alguna medida preventiva para la fauna de jabalíes y pecaríes? ¿Dije bien? ¿Está correcto? Sí, sí, ¿verdad? Preventiva para la fauna de distribuidos en el sureste. Hasta el momento se ha tocado la parte comercial. ¿Existe alguna medida preventiva? Bueno, después yo... Bueno, este es parte del ejercicio que llamamos análisis de riesgo. ¿Qué especies de suidos hay en México? ¿Dónde están? La estimación del número. Sabemos que actualmente esta enfermedad no está presente, y no está presente porque si no está en la fauna, los cerdos domésticos, difícilmente o en forma imposible. Algo que no comentamos o no comenté es que en la fauna silvestre, además de existe la transmisión a través de una garrapata blanda, y se están haciendo los estudios. La garrapata que existe en África no existe en nuestro país ni en nuestro continente. Sin embargo, hay otras garrapatas familiares dentro de esta, que no sabemos si pudieran ser también
transmisoras, vectoras de esta enfermedad. Entonces parte precisamente de análisis de riesgo, y ahí también lo importante de la participación interinstitucional. Esto lo está llevando alguno de estos institutos que tienen que ver con la ecología, donde ya nos han indicado qué especies de garrapatas argácidas blandas existen en el país, y desde el punto de vista genealógico, desde el punto de vista genético, qué tan cerca o qué tan lejos están de estas garrapatas que sí han demostrado ser capaces de transmitir la enfermedad. Yo quiero hacer otro comentario. También mira, con respecto a los jabalíes y pecarís, creo que mencionó también, ¿verdad? Bueno, los jabalíes sí se sabe que transmiten, y es una enfermedad que circulaba naturalmente en África entre jabalíes en el ciclo, como explicó Armando, entra la garrapata. Bueno, ahí cuando llegó el cerdo doméstico a África, se introdujo esta enfermedad dentro del ciclo del cerdo. Entonces el jabalí sí se enferma y es portador de la enfermedad. Experimentalmente, lo que se sabe hasta ahora en pecarís no se desconoce si realmente se enferma. Lo que sí se ha hecho experimentalmente en pecarís es saber que sí puede alojar el virus, pero no manifiesta la enfermedad. Hasta este momento, el pecarís no representa un riesgo en la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Entonces tenemos que tener esto bien claro. Saquémoslo, al menos hasta ahora, dentro de la transmisión del virus. Sí es importante saber lo que en cerdos domésticos, cerdos asilvestrados, pues, o salvajes que se han escapado y se mantienen en la naturaleza, y de jabalíes, claro. No sé si en México hay poblaciones de jabalí introducidos, no lo desconozco. Sí sé que hay en Argentina, Uruguay, el sur de Chile y el sur de Brasil, que lo introdujeron para cacería, y hoy es un problema para ellos porque no tiene un enemigo natural, entonces, a no ser el hombre, y tanto que ellos han establecido que la caza abierta al jabalí para disminuir las poblaciones. Entonces el pecarí por ahora no lo tomemos en cuenta hasta que se pueda demostrar lo contrario, pero por ahora no. Gracias. Armando. Dos comentarios también con relación. Precisamente en África, cuando los ingleses quisieron introducir al cerdo doméstico, pues fue cuando se descubrió la enfermedad, porque esta enfermedad tiene pues años circulando en entre los suidos de tipo silvestre, con una particularidad. Tal vez por esta selección natural la enfermedad se comporta muy diferente. No es una enfermedad con tal mortalidad, inclusive puede pasar desapercibida, puede ser subclínica. Los animales se infectan, pero no se enferman y mucho menos mueren. Entonces, eso además, imagínense, complica la detección y el control de la enfermedad. Bien. Quiero comentarles que hay muchas preguntas todavía. Algunas se están contestando entre ustedes mismos en el chat. Esas ya no las estoy considerando. Y dice una de ellas: ¿cómo realizan control sanitario en el caso de llegada de cruceros por la alta cantidad de turistas? No lo sé si la contestas tú o ya, porque creo que fue muy claro ahí en la presentación, pero bueno. Sí, de hecho, como comentábamos en la presentación, efectivamente no están llegando cruceros procedentes de países afectados por peste porcina africana, en este caso. Entonces, bueno, se realiza una inspección, digamos, habitual, como lo mencionábamos, igual con los métodos no intrusivos, en este tipo de embarcaciones. Aquí nos preguntan también si un pasajero trae algún producto de un país afectado, ¿se decomisa o le hacen alguna prueba rápida? Lo hace Dalia Mendoza. Ok, sí, Dalia, gracias. No, el producto es decomisado y es destruido mediante incineración. No sé si ya había leído esta pregunta. ¿Qué avance se tiene con la elaboración de una vacuna? Eso ya se ha respondido. Bueno, muy bien. Seguimos por aquí.
¿Se tiene ya diseñado un spot para las televisoras nacionales para la divulgación del tema? Como parte de las televisoras, no así, pero sí por redes sociales. Les decía que está el material disponible en la página de Senacica y está muy activo Facebook de Senacica. Ya parece que también está en Twitter. Entonces, bueno, esos son los mecanismos donde se ha estado haciendo difusión de esto. Y bueno, adicionalmente les decía, nosotros tenemos una campaña permanente de promoción de la notificación, en donde hacemos llegar esos materiales a través de puntos de contacto que son considerados, por ejemplo, asociaciones ganaderas, son farmacias veterinarias, forrajeras, sitios donde los involucrados directos o los directos involucrados asisten por a comprar algún insumo, alguna asesoría, algún trámite, y bueno, ellos pueden informarse de lo que está sucediendo. Muy bien. Eli Sandoval consulta, dice, de los países miembros de OIRSA, ¿cuáles implementan la técnica caninas considerando la mayor confluencia de vuelos internacionales y de buques cargueros, además de cruceros? Sí, por favor. Primero disculpas por mi rinitis alérgica que tiene varios días y cada vez que usted oye un sonido soy yo sonándome la nariz o algo y les pido mil disculpas, pero bueno, aquí vamos. A ver, de los países quiero agradecer públicamente a México, que nos apoyó mucho a los demás países para que hoy día contamos ya con algunos países que tienen a estos caninos que son fantásticos, los que han tenido la oportunidad México, que por supuesto es el que más caninos tiene y tiene una escuela ya de muy buena fama con respecto a esto. Aparte de eso está Panamá, Honduras, corrígeme Héctor, y Guatemala. Son los 3 países que ya tienen caninos trabajando. Ustedes algunos los van a ver ya si les toca viajar, e inclusive le hemos dado apoyo con 3 caninos a Ecuador. Ya hace pocas semanas estuvieron allá para que ellos vieran la facilidad, y hay otros países que ya Nicaragua también quiere entrar. En el caso, digamos, de Panamá, junto con las primeras personas que se entrenaron con los caninos, también se trajo un colega para que fuera capacitado como entrenador, y ellos ya han montado una pequeña escuela canina, y los cuales ya están produciendo sus propios perros caninos que están ejerciendo el trabajo. Yo creo que en corto o mediano plazo todos los países vamos a tener esto. Con mucho más, los que no lo tienen lo van a querer y los demás están aumentando. Me comentaba hoy, ¿quién fue? Armando, no recuerdo uno, que Brasil les mostró ya interés a México por venir y aprender cómo están utilizando estos perros. La verdad es que yo creo que la región en eso ha dado pasos agigantados en el uso de este instrumento, de estos perros que nos detectan productos de origen animal y vegetal también. Creo que cada uno es capaz de detectar hasta 6 olores diferentes. Entonces están ya casi la mitad de los países ya tenemos esta capacidad de tener ese instrumento de inspección no inclusiva, como mencionaba Cristian. Sí, muchas gracias, Orlando. Efectivamente, son Guatemala, Honduras y Panamá. Y próximamente en la generación 25 y la generación 26, que van a darnos algunos lugares en la escuela canina del Senacica para Guatemala nuevamente, República Dominicana y Nicaragua. Entonces, ya poco a poco se van a ir cubriendo todos los espacios, llamemos así, de los países que nos hacen falta. Bueno, hay más preguntas que se están respondiendo entre ustedes mismos en el chat, y eso, bueno, pues se les agradece porque hay gente que sabe el tema, gente de Senacica que le responde sobre todo algunos temas de tipo normativo. Y bueno,
quiero yo comentar, afortunadamente en todas las presentaciones tienen los correos. Yo sé que muchas de las veces no en el momento sale alguna pregunta, pero bueno, pues hay la entera disposición de los panelistas para que les envíen a su correo las demás preguntas que tengan. De tal manera que prácticamente con este comentario vamos a terminar con nuestra presentación de este importante tema, que es la peste porcina africana, no sin antes agradecer a las instituciones, primeramente a LICA, por supuesto a Senacica, y bueno, a nuestros panelistas, al doctor Armando Mateos Pumián, a Eric Rojas Torres, a Cristian Armando Villegas y también al doctor Abelardo de Gracia. Pues muchas gracias y de nuevo muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Muy bien. Muy bien.